Tadeo amablemente me coloca de administrador, que la discusión es un tejido argumental para decir cómo va a construir uno la realidad. De modo que el método de una construcción del investigador con un tejido argumental consistente, ese es el único requerimiento. Ahí no es que usted observa, recoge datos, contrasta estadísticamente, determina la prueba y dice cuánto le dio el estimador del prueba. En el doctorado, esas pruebas estadísticas simples que llegan hasta explicaciones con prueba T, prueba F o las cuestiones derivadas de la estadística tradicional o normal, que no es estadística avanzada, no tienen cabida. Si usted usa métodos cuantitativos, bueno, haga diseño multivariable. Interpele el mundo con las cosas que son contraste entre múltiples variables. Y utiliza la tecnología. Entonces, el problema que va a tener si usa positivismo lógico y la prueba estadística es cómo va a construir teoría desde un número. A ver cómo lo hace. Si logra hacer teoría desde ahí, usted es doctor. Y vale igualito. Pero solamente interpelará el valor numérico de un examen de la variabilidad de un fenómeno que usted supuso como con control de variables. En la sociedad es muy difícil hacer eso. Luego entonces, este planteamiento conduce a mirar cómo haríamos nosotros para redimensionar lo de la investigación desde la perspectiva del comparativismo. Entonces ahí aparecen los métodos. Toda la discusión de los autores, que son las hojas que estoy pasando, van desde la argumentación sobre el valor de los diseños experimentales, cuasi experimentales, los diseños estadísticos, el cruce de factores, como diseño multivariado, hasta llegar a la educación comparada. Esa es una puerta que no hemos destapado adecuadamente. Es un camino que no hemos transitado con suficiente rigor. Es un espacio de investigación que hay que examinar con el valor que le asiste. Es una posición de ciencia desde la educación comparada. Se hace ciencia tan válida como la ciencia que hacen en los laboratorios de FACIL, tan fuerte como lo que se puede hacer desde las teorías estas de la doctrina fenomenológica o de la interpretación, fundando el criterio de interpretación en hermenéutica o asistiéndose de las regulaciones que Theo van Dijk señala como posibilidad de comprender el sentido de los discursos. Este método funciona bien, yo tengo la prueba y soy consistente con las orientaciones de Fernando Salazar en relación a los estudios que ha hecho la doctora Belkis Tovar, en uno de ellos conducida brillantemente por el doctor Fernando Salazar, en el otro un combate que hicimos de educación comparada para el grado de doctor en ciencias sociales. Y yo tuve la satisfacción de ayudar a Belkis para que produjera el documento que la hizo doctora. Y el combate que sigue haciendo Belkis usando educación comparada para escribir, para discutir, para publicar. De modo que la educación comparada como método de estudio es relativamente reciente. Los precursores, Julien en París, 1817, y es reciente. Si ustedes recuerdan, el positivismo lógico tiene una cobertura de 400 años en el mundo. En el mundo occidental, el valor de la hegemonía del pensamiento positivista alcanza 400 años. Entonces, hay otros seguidores como Candel, Pedro Rosselló, Fraser, Bereday, Howells. Estos señores nos llegaron a nosotros como información de la mano del doctor Fernando Salazar, como siempre quejándome de que la información nos llega tarde. Entonces, muchas tendencias se han planteado y desarrollado en la educación comparada. Sadler, por ejemplo, dice sobre la noción de fuerza determinante que interviene en la formación y estructuración de los sistemas de educación. Esa noción ha recibido denominaciones como fuerzas subyacentes o factores en el lenguaje de Hans. Se ha denominado esto también fuerzas dinámicas o causas determinantes de la formación de los sistemas educativos de los países. Schneider, Sadler, Bexia,
dice que las fuerzas determinantes que permiten la comprensión de la estructura de un sistema de educación son las organizaciones sociales que determinan la dinámica de la sociedad: el Estado, la Iglesia, la economía, la familia, las minorías nacionales, la influencia de las universidades. Y aquí hay que pararse a señalar que las universidades tienen una tarea pendiente, que es darle el sitial de método que le corresponde a la educación comparada en la interpelación de los sistemas educativos. De modo que por ahí pasa el trabajo del comparatista que se forma en nuestras aulas. Miremos una variante comparatista en su esencia. Es el enfoque de problemas, denominación que se identifica con una forma metodológica propuesta por Brian Holmes para la educación comparada. Este comienza por afirmar que la educación comparada es por una parte un instrumento de reforma y de desarrollo planificado de la educación y por la otra un método de investigación que conduce al desarrollo del conocimiento y la teoría en educación. De modo que no es despreciable la oferta de la metodología comparatista para interpelar el mundo de lo educativo. Este autor cree que se puede desarrollar una ciencia de la educación con poder directivo y predictivo a través de los estudios comparados, y para lograrlo considera que el enfoque del problema es el método ideal por ser científico y útil como medio para lograr propuestas de reforma educativa. Algunos críticos objetan a Holmes el hecho de hablar de una ciencia de la educación en términos de predicción y de leyes, teniendo en cuenta que la educación es de carácter humanístico. Sin embargo, Holmes responde señalando que el método científico no es de la rigidez que promete la ciencia experimental, sino que es una materia que permanece en discusión, como lo es el contenido, que en una materia que permanece en discusión, como lo es el contenido de la educación. Este puede aplicarse porque la ciencia es un proceso en construcción. Agrega además que hay un movimiento en contra de la certeza en la ciencia y de la idea de las leyes científicas que se aparecen como incondicionalmente válidas e irrefutablemente ciertas. Holmes elabora su método del enfoque del problema o de aproximación por medio de problemas. Esta cita es de Bexler, basándose en el pensamiento reflexivo aportado en una discusión también reciente de John Dewey en el libro ¿Cómo pensamos? Nosotros nos vimos obligados a leerlo en inglés, una copia que nos dio Fernando. Después lo conseguimos en castellano, unos 6 años después. Paidon publicó la traducción del libro y tuvimos el deleite de contrastar lo que habíamos leído en inglés con lo que la traducción nos ofrecía. El método se sintetiza en 5 pasos: el análisis o intelectuación del problema, la formulación de una hipótesis, conjetura o posibilidad de solución, la especificación de las condiciones iniciales o el examen del contexto en el cual aparece el fenómeno de problematización, y las predicciones que pudieran surgir de las hipótesis adoptadas como resultados probables. Un 5.º paso conduce a la comparación de la predicción de los resultados con los eventos observables. Por eso que nosotros decimos que la educación comparada debe dar un paso adelante, para no convertirse solo en el reflejo de lo analítico sintético. La adopción del dualismo crítico aquí tiene una especial importancia para Holmes, ya que este permite explicar el origen de los problemas en educación, los cuales, según dice el autor citado, se derivan de las inconsistencias entre las leyes que el hombre mismo elabora y el comportamiento de éste en sociedad. De manera que esa dicotomía ley-comportamiento introduce los cambios necesarios para afinar las normas de convivencia que se transfieren en las instituciones educativas y que constituyen lo que nosotros decimos son los sistemas educativos.